Estamos escuchando Oasis, banda que va a venir a la Argentina en el 2025. Es un temazo este que estamos escuchando aquí en FMR 107.3 y vamos a establecer contacto con Leandro Santoro, diputado nacional por Unión por la Patria. Leandro, ¿cómo va? El autor te saluda, gracias por atendernos. Hola Lau, buen día. Gracias por llamar. Bien, bueno Leandro, contanos un poquito sobre el cierre que estuviste haciendo el fin de semana. Has recorrido los barrios porteños, ¿qué conclusiones has podido alcanzar? Bueno, primero 48 barrios con mucha intensidad en 2 meses, escuchando a todo el mundo. Representó de alguna manera también la construcción de una pequeña comunidad, porque hicimos un acto multitudinario sin aparato. Y eso es porque la gente que fue a escucharnos o a hablar con nosotros en cada uno de los barrios después decidió movilizarse voluntariamente al Parque Los Andes. Y la verdad que me conmovió, porque somos, un espacio político pequeño que logró una movilización, no sé, de 5.000 personas. Y eso habla, me parece, también de la necesidad de la gente de hacerse escuchar, de poder encontrarse, porque todos tienen una sensación, una doble angustia, la angustia de la crisis económica y la angustia de quienes pensamos parecido al ver que hay un sector de la sociedad que todavía permanece bastante indiferente frente al dolor de los otros. Entonces, el juntarse me parece que ayudó a esas dos cosas, a poner de manifiesto la disconformidad con la exclusión, la insensibilidad tanto del gobierno de Macri como del gobierno de Milei, y por otro lado la necesidad de encontrarse para pensar cosas juntos para el año que viene. ¿Hay algún tipo de informe, documento, edición, algo que vayan a hacer con todo el recorrido tuyo? Sí, claro, sí, yo le fui pidiendo a los compañeros de mi organización que vayan tomando nota de cada una de estas cosas, y seguramente el año que viene vamos a presentar tanto un video como un informe escrito, es verdad. ¿Eran parecidas las cuestiones que te marcaban los vecinos de los diferentes barrios? ¿Había como alguna sintonía en los reclamos, en los pedidos? Sí, a ver, hay algunos barrios donde la agenda local está muy marcada. Soldati, por ejemplo, qué sé yo, la gente de Soldati está tan atravesada por quilombos concretos que hablan solamente de Soldati. Otros barrios que son más cosmopolitas, si querés, donde la cosa nacional o la preocupación por el crecimiento de la ultraderecha aparece en la agenda, pero hay algo común que me sorprendió, que es, primero, la identificación de todos los vecinos de todos los barrios de que hay más personas viviendo en situación de calle. Segundo, la identificación del problema que representa que Jorge Macri no vea este tema con ojos humanos, que lo vea lamentablemente como parte de una crisis global, viste que él dijo que es una epidemia global esta, o sea, entonces ahí hay como, me parece que un ruido entre Jorge Macri y la gente, porque esto te puedo asegurar que va más allá de la identificación ideológica, todo el mundo lo ve y a todo el mundo le hizo ruido. Y después una sensación de abandono en la cosa local, que se deja ver en la caída de la calidad de los servicios públicos, fundamentalmente el de la limpieza urbana. Está todo el mundo a las puteadas porque Buenos Aires está más sucia y porque la prestación de servicios públicos que se brindan son de muy mala calidad, siendo que la ciudad de Buenos Aires cobra impuestos altísimos, así que eso también estuvo más o menos homogéneo en todos los barrios. El otro día lo hablábamos cuando estuviste en Fuera de Agenda, también lo que pide mucho la gente es la unidad, ¿no? De Unión por la Patria, el Frente de Todos. No, para el espacio nuestro, sí, eso sí. Para el espacio el tema de la unidad es clave, pero básicamente porque la sociedad percibe que la Argentina está fracturada. Entonces ellos dicen, todos decimos, ¿no? Pero se notó mucho en estas conversaciones. Che, la derecha se unifica alrededor de un liderazgo fuerte como el de Milei, toma la iniciativa política, tiene agenda propia, y los que estamos enfrente parece que estamos preocupados por ver quién va a ir en la lista el año que viene, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas discusiones que muchas veces pensamos nosotros que pasan desapercibidas por la gente, créeme, Lau, que están muy presentes. O sea, la gente tiene un nivel, la gente que va a las reuniones nuestras, que fue a las reuniones nuestras, tiene un nivel de conocimiento de la interna y de lo que dice cada uno de los dirigentes políticos del espacio que me sorprendió. Sí. O sea, y eso habla también de una disconformidad, o sea, no es que lo dicen contentos, no dicen, che, pasa esto. Por eso yo también en el acto de cierre mencioné al final que no iba a hacer ningún comentario sobre ninguna interna de ningún partido político, porque tomé nota, por supuesto, del reclamo de la sociedad. Entiendo esto de no responder y no meterte y no engancharte, pero te pregunto, vos hablas de un lado y del otro con los que están discutiendo, peleando, y te dicen se va a ordenar. Pasan los meses y no se ordena. ¿Cómo se ordena? ¿O se ordena o no se ordena? Lo que pasa es que, vamos a decir las cosas como son, Lau. El principal problema es la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires no tenemos grandes líos. Y en el resto del país, la mayoría de las provincias están bastante ordenadas. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires, tan neurálgica para la Argentina,
que entonces todo lo que pasa ahí en un sentido o en otro repercute en todo el país, ¿viste? Qué sé yo, hay un asesinato en algún municipio de la provincia de Buenos Aires y se discute en todo el país. Hay una interna en algún sector de la provincia de Buenos Aires y eso repercute en todo el país. Ahora, yo no soy de la provincia de Buenos Aires. Yo lo que te puedo decir es que acá en la ciudad lo que tratamos de hacer es hablar con todo el mundo, no descalificar, no agredir, no meternos en quilombo. O sea, yo entiendo todo porque soy un tipo de la política. Hace 35 años que hago política, desde que tengo 13 años. Te imaginas que no me asusta que haya diferencias internas, ni pelea, ni cruces, ni todas estas cosas son normales. Lo que pasa es que uno tiene que tomar conciencia que si la gente se está cagando de hambre, le está pasando muy mal, el margen que tenés para la disputa personal es mínimo, porque es ofensivo para las personas que están esperando que las defiendas, ¿viste? O sea, si vos sos jubilado y te sacaron los remedios y ves que hay un quilombo entre dos dirigentes políticos que te deberían estar defendiendo a vos, y te hace ruido, ¿entendés? Por eso hay que ser muy cuidadoso con esto, pero bueno, me parece que en general son cosas que pasan más en la provincia de Buenos Aires que en nuestra ciudad. Leandro, ¿cómo tomaste este paso de Kravets de la ciudad a Nación, que va a estar ahí en La Libertad Avanza? Le dieron la bienvenida, de hecho, a Diego Kravets en un tuit de una cuenta que dicen que es Santiago Caputo, al mando de la CIDE. Rarísimo, ¿no? Me sorprendió. Creo que inevitablemente uno tiene que encuadrar esto en la disputa que existe entre la Libertad Avanza y el PRO, y en lo que probablemente sea el anticipo de una nueva interna, si querés, en el marco de la ultraderecha o de la derecha dura, porque me parece que va por ahí la discusión, ¿no? Entre Jorge Macri y... A ver, Jorge Macri siente desde hace mucho tiempo que Milei le roba electorado, porque tiene un discurso muy duro, digamos, muy confrontativo, y ellos sienten que si no se corren hacia la derecha, pues probablemente parte de su propio electorado migre hacia la Libertad Avanza. Por eso me parece a mí que endureció tanto su discurso. Ahora, la Libertad Avanza siente que si no le gana al PRO la ciudad de Buenos Aires, se le va a complicar gobernar. Entonces ahí hay una guerra fría. No sé cómo la van a resolver. Si finalmente van a terminar acordando a último minuto, o si van a ir a un conflicto. Y lo que estamos viendo son distintos posicionamientos de los distintos espacios de cara a este conflicto, que es lo que define, me parece a mí, el proyecto de la derecha en la Argentina. Leandro, buen día. Luis Bramer te saluda. Te pregunto respecto de esto. ¿Sentís que le sacaron un alfil a Jorge Macri sacándole a Kravets? ¿Que no es un pase más? Y Kravets es de... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el que era intendente de Lanús. De Grindetti, claro, exactamente. Que sigue siendo un funcionario central de la gestión de Jorge. No tengo claro qué fue lo que pasó. Lo que está claro es que ahí hay algo más que un reacomodamiento a la política de seguridad. Tiene que ver con la política en general. Pero la verdad es muy reciente, no hablé con nadie de ellos como para tener información. En general estas cosas, viste, después se terminan sabiendo, porque los protagonistas se ocupan de que todo el mundo se entere. Y me preguntaba, obviamente con el diario del lunes uno puede hacer análisis totalmente fallidos, ¿no? Y contrafácticos, pero vos estás hablando mucho de ampliar una base de sustentabilidad de un frente opositor al actual gobierno nacional y en parte también alineado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hubiese sido otro el destino de la ciudad si Lustó y vos se hubiesen juntado, dado que Jorge Macri tuvo la habilidad de hacer bajar a Moritán y ganar con eso 2 puntitos más? ¿Hubiese sido otro el diseño de este tiempo político en la ciudad? Y probablemente. Lo que pasa es que ahí el radicalismo tomó la decisión de integrar la coalición con Jorge. Claro. Y eso me parece que es lo que ellos tienen que repensar. Básicamente porque... A ver, el radicalismo, más allá de las críticas que yo tengo para hacerles, vos sabés que yo vengo de ahí, pero en los últimos 10 años fui muy crítico de lo que han hecho, pero sé que tiene valores humanistas, sé que tiene valores democráticos, no termino de entender cómo pueden sentirse cómodos en un gobierno donde el principal referente político sale a comparar a las personas con la basura. Me hace ruido. Tampoco termino de entender cómo se pueden bancar ser socios tan minoritarios y tan secundarios, porque la verdad es que no son parte de ninguna coalición de gobierno. Por lo menos con Larreta los tipos tenían adentro del gobierno una cuota de poder. Acá no. Entonces, no lo entiendo, pero eso es algo que tienen que resolver ellos. Igual creo que no es solamente el radicalismo. Te digo, hay que armar una coalición
amplia. O sea, nosotros lo que tenemos que representar son sectores sociales amplios, diversos, emprendedores, autónomos, no solamente empleados públicos, ¿viste? O jubilados o docentes, que se supone, digamos, el núcleo duro de la centroizquierda en las grandes ciudades, sino también ir a buscar a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios que tiene la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que ir a buscar a los pibes, tenemos que ir a buscar también a los sectores vinculados a la ciencia y la tecnología. O sea, el PRO, cuando construyó una alianza social para ganar la ciudad de Buenos Aires, construyó una alianza policlasista, no es que gana solamente en Recoleta y en Barrio Norte. Interpretó muy bien las distintas capas de la sociedad, armaron una coalición política que representaba una coalición social. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo está la sociedad hoy para entender cuáles son los sectores que están siendo agredidos por esta política y armar una mayoría, porque las sociedades cambian. Entonces yo creo que es un error pensar que la coalición se arma con partidos. Los partidos son importantes, pero vos tenés que tener claro a qué sector social le vas a hablar, porque hoy hay un sector social importante en la ciudad de Buenos Aires que no tiene ninguna representación, que no se siente ni radical ni peronista, y yo creo que sí siente que la derecha los agrede. Así que a ese el colectivo LGTB, por ponerte un caso, digamos, ahí tenés radicales, peronistas, de izquierda, independientes, o por ejemplo, como te decía, emprendedores vinculados, por ejemplo, al mercado interno, que sienten que la política del gobierno de Javier Milei los agrede porque se destruyó el consumo, o emprendedores que no tienen ningún tipo de ayuda del gobierno de la ciudad para poder colocar sus productos en el exterior, porque el gobierno de la ciudad se asume como municipio y no como gobernación. Entonces hay mucho para construir. Leandro, ¿qué balance haces del primer año de gestión de Javier Milei? Y bueno, a ver, el balance es obvio. O sea, generó un plan de estabilización exitoso con un costo social enorme. Entonces, desde el punto de vista de la macroeconomía es exitoso, de la micro es una tragedia. Es así, o sea, sí, se bajó la inflación, pero con un costo social enorme, tal cual nosotros lo habíamos anticipado, Lau. Yo en el programa del Gato, antes que gobierne Milei, antes que asuma, había dicho, muchachos, con lo que están diciendo estos tipos van a bajar la inflación, pero van a destruir la industria, van a hacer mierda la economía, van a destruir empleo, y además va a deprimir el poder adquisitivo del salario, que es lo que está pasando. O sea, hoy lo que estamos viendo es que hay una nueva estructura social. O sea, el mercado laboral está cambiando, la estructura económica está cambiando y por eso cambia la estructura social. Se está reacomodando la Argentina. ¿Y qué pensás de la gente que por ahí la está pasando mal, pero sigue bancando, que cree que está bien, que con lo de la inflación le alcanza, o por lo menos piensa que le alcanza? Y bueno, ahí hay dos grupos de gente. Me parece a mí, los que se están precarizando y los que perdieron el laburo. Los que pierden el laburo entran en desesperación. Conozco varios. Porque cuando no te entran ingresos, viste, por más que las cosas no suban, se te complica. Sí. Y después tenés los que se precarizan, que me parece lo que más ruido nos hace a nosotros. Gente que antes compraba dólares con gobiernos anteriores, ahora tiene que vender esos dólares, o antes tenía trabajos en blanco y ahora hace Uber. ¿Viste? O hace Uber para complementar el ingreso que sigue teniendo en blanco, pero que como no le alcanza, en lugar de tener un trabajo tiene dos. Bueno, ahí hay algo, porque es lo que te digo, que está cambiando tanto la estructura social como la subjetividad. Está pasando algo con eso que tenemos que saber ver. Yo creo que es consecuencia de la frustración de más de 10 años de estancamiento económico y que eso de alguna manera provoca una esperanza en un sector de la sociedad. O sea, Milei, cuando presenta el plan económico, advierte que el primer año, los primeros momentos van a ser duros. Entonces eso le da un margen en un sector de la sociedad que finalmente te dice, sí, está bien, me empobrecí, tengo 2 laburos, ya no tengo uno, o tengo que hacer un esfuerzo mayor, o me ajusté en gastos, ya no compro dólares, ya no compro ropa, un quilombo, pero era lo que me dijeron que iba a pasar, ¿entendés? Entonces el deseo de que vaya bien le permite, me parece, generar todavía una esperanza en un sector de la sociedad que está precarizado. Para el que perdió el laburo o para el que es jubilado y le hicieron mierda los ingresos, esa persona no aguanta más, claro, ¿entendés? Claro. Pero hay que entender cómo es la estructura social, porque no es que están los que están Javier y los que están enfrente, es más complejo, hay un montón de matices y de grises en el medio que tenemos que saber leer.
No sé si es algo más del microclima al que pertenezco o qué, pero te pregunto a vos a ver si escuchás lo mismo. Viste que se está como instalando si siguen con la inflación así, el dólar queda planchado porque también pueden lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, medio término ganan caminando. ¿Estás escuchando eso que se está diciendo? ¿No lo estás escuchando? ¿Lo compartís? ¿No lo compartís? A ver, mira, también es algo que nosotros advertimos, y no lo digo porque quiero sacar chapa de pitoniza, sino simplemente porque esto es racional, digamos, ¿no? O sea, y además ya lo vivimos. Es obvio que cuando vos planchás el tipo de cambio, mejora de alguna manera la situación de la gente, de un sector de la gente. Lo que pasa es que eso no es sustentable en el tiempo, ¿entendés? O sea, si vos podés comprar cosas vía el comercio electrónico en Amazon más barata, porque además de plancharte el tipo de cambio, y hay un efecto riqueza, un efecto bienestar, pero que es momentáneo. El problema son las consecuencias de eso, ¿entendés? Las consecuencias de eso es que más temprano o más tarde van a cerrar empresas y eso va a hacer que se pierda puesto de trabajo, y los que pierdan el puesto de trabajo van a ir a trabajar por menos plata, y entonces la segunda consecuencia va a ser que va a caer más el salario. Todo esto, hasta que no se vive, es difícil, ¿me entendés?, de explicarle a la gente, porque finalmente lo que terminan viendo, como ya pasó en los 90, yo por eso recomiendo el video de Tato Bores que subí en mis redes sociales, si no lo vieron, véanlo. Fíjense, en una de las plazas, yo en Instagram hay un video donde estoy con un megáfono, con una camisa azul, que hablo con un pibe de 22 años que me dice algo parecido a lo que me decís vos. Le digo, ¿vos conocés? ¿Sabés quién es Tato Bores? Le digo, no, me dice el pibe, obvio, no lo conocía. Y bueno, mirá a Tato Bores y ahí metemos un video de Tato donde cuenta, loco, exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora, y lo grabó hace 30 años. ¿Entendés? Y es exactamente lo mismo y ya sabemos cómo termina. Ahora, Menem ganó elecciones. Cuando estabiliza la economía y cuando a partir del 1-1 genera un boom de consumo, gana elecciones, el voto cuota, etcétera, etcétera. Pero eso después termina provocando el 2001. Ya no hay mucho margen para extraordinarias, ¿no? El presupuesto medio que lo patearon, se fueron haciendo los que lo querían tratar y no lo trataron. No, está claro. Son los republicanos más locos del mundo. Es una derecha muy rara. ¿Te sorprenden? Me sorprende el tratamiento que tiene un sector de la derecha mediática, de los líderes de opinión de la derecha mediática, que eran muy estrictos con estas cosas y que ahora son muy tolerantes, ¿viste? Eso sí me sorprende. Hay una doble vara. ¿Y qué te parece? Que sí. Me sorprende, pero no me sorprende por ellos, porque, a ver, ellos siempre dijeron, a ver, Milei, cuando le preguntaron si creía en la democracia, no dijo que sí, ¿me entendés? Vos podés agarrar a cualquier tipo de derecha en el mundo normal, que sea bien de derecha, y le preguntás si cree en la democracia, y en general te dicen que sí o te dicen que no. Este tipo no dijo que sí, básicamente porque no cree, ¿entendés? Ya sabíamos todo. O sea, no se le hubiese ocurrido, por ejemplo, a Macri, no se le hubiese ocurrido nunca decir, frente a la pregunta, ¿usted cree en la democracia? Y bueno, hay que ver qué entiende usted por democracia. No, o sea, no, te hubiese dicho que sí, aunque sea por la formalidad, ¿me entendés? Porque el electorado de él sabe que es algo que se valora, la república, la democracia. Con el caso de Javier fue distinto, porque la verdad que, y eso es una de las cosas, por eso muchos de nosotros decíamos, esto es un experimento social. Ojo, porque el tipo está diciendo no creo en la democracia, cuando no dice sí. ¿Entendés? Sí, lo problemático, Leandro, es que hace poquito también escuché a Antonio Aracre en Duro de Domar, que tomaba no sé qué estudio de opinión y replicaba una expresión de él, voy a decir una expresión de él, que la ciudadanía estaba a favor de resignar un poco de democracia a favor de un poco más de bienestar, como si fueran antinomias, pero lo empiezan a instalar como, bueno, hay que hacer la vista gorda a algunas cosas si queremos modificar otras. Sí, ojo, y tiene razón con eso, es una barbaridad, pero tiene razón, pues yo también vi esa encuesta. Es una encuesta global que se está haciendo en todos los países de América Latina, está pasando exactamente lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Se relaciona la democracia o lo institucional democrático con la lentitud en los procesos para mejorar la situación de la sociedad? ¿La gente entendió eso? Sí, y lo otro con la igualdad. Ellos instalaron la idea que la justicia social es inflacionaria, ¿entendés? La democracia requiere activar políticas de igualdad. La democracia no es solamente el régimen formal que te permite elegir restitución de derechos. La democracia es restitución de derechos, claro. Exactamente. Entonces, cuando ellos dicen que la democracia genera inflación, lo dicen porque la justicia social genera inflación, porque los derechos generan inflación, porque finalmente los derechos se financian o con impuestos o con emisión monetaria,
Y entonces, si un sistema político lo que busca es incluir a todos, finalmente termina perjudicando a los más fuertes, a los más emprendedores, etcétera. Ese es el planteo que tienen, ¿entendés? Y es un planteo que también, por eso es un experimento social. Nadie se había animado a decir una cosa así, ¿entendés? No es que ellos dicen, porque a ver, no es que Milei dice el problema de la democracia solamente es la lentitud de los procesos, que también lo dice. Por eso quieren sacar también, o están viendo si tienen margen para nombrar jueces de la Corte por decreto. Pero el problema de fondo no es lo procedimental, sino es lo filosófico. Son anti-igualitaristas. Es muy loco, ¿me entendés? O sea, y lo loco de esta historia, que es la pregunta del autor inicial, es por qué quienes son las víctimas del anti-igualitarismo, que son los sectores más postergados, pareciera que no reaccionan o que están a favor de políticas que uno desde afuera a las claras se ve que va en contra de ellos mismos. ¿Entendés? Leandro, cuando te escuchaba decir son los republicanos más locos del mundo, se me vino una frase que me dijo Capusotto en una nota, de son los reyes de la distracción. ¿Crees que hay un poco de eso? En algún punto sí, en algún punto no. Yo creo que son, distraen con algunas cosas, sí, pero están convencidos. Me parece que, por otro lado son muy, la verdad son, en este punto son muy directos, son muy frontales, son muy francos. ¿Entendés? O sea, no es que dicen otra cosa, no es que te dicen, te distraen desde el punto de vista que ellos instalan la idea de sufra hoy para estar bien mañana, que es lo mismo que decía Tato de Menem, en el video que les cuento, ¿no? La vieja promesa de hay que bancarse el ajuste ahora porque mañana vamos a estar mejor y bueno, finalmente estamos peor. Pero después hay otra cosa que es diferente. Yo noto que ellos están cuando hablan de la batalla cultural, Lautaro, lo que tratan de instalar es que hay que construir nuevos valores que ordenen a la sociedad. Y esos valores, son valores horribles, pero son los valores que llevan a que Jorge Macri diga la ciudad está más sucia porque hay gente viviendo en situación de calle. Y que no se dé cuenta, o que se ponga en la casa de una persona que a las claras no era una persona rica, para recomendarle que en lugar de hacer vitel toné con pelleto lo haga con pollo. Vos lo ves, eso es la revolución del sufrimiento. ¿Entendés? O sea, hay algo ahí que para nosotros es incomprensible, que se dio, ¿viste? Con esto de Macri era la revolución de la alegría, estos son la revolución del sufrimiento. Se animan a decir que te tenés que acostumbrar a hacer vitel toné de pollo, cuando a las claras él no come vitel toné de pollo, ¿me entendés? Sí. Lo come de pelleto, ¿me entendés? Pero sin embargo le recomienda eso a la señora, y lo loco de la historia es que no se da cuenta lo que está haciendo, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente es esto de la sociedad, la chilenización de la sociedad argentina de alguna manera, una sociedad estratificada, injusta, repetitiva, donde las clases sociales se acomodan en un escalón y no aspiran a subir, y donde de alguna manera la pobreza se legitima por lo que te tocó en suerte. Bueno, yo tuve la mala suerte de nacer en una familia pobre, ahí te quedás, ¿entendés? Todo eso es un experimento social, y todo eso no solamente lo están haciendo de manera material, sino también de manera simbólica. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo grande, saludos. Pasaba Leandro Santoro, diputado nacional por Unión por la Patria, por Mil Cosas a la Vez.